La Navidad es solo para la familia, me escribió papá. Los suegros de tu hermana son ejecutivos. No podemos tenerte allí. Yo respondí, de acuerdo. El lunes, el suegro de mi hermana entró en mi oficina de esquina para una reunión de asociación. Vio la portada de Fortune, luego a mí. Empezó a gritar, ¿por qué? La Navidad es solo para la familia. Ese mensaje de texto de papá llegó un martes por la noche mientras estaba sentada en mi apartamento de Chicago revisando informes trimestrales. Los suegros de tu hermana son ejecutivos, continuaba. No podemos tenerte allí avergonzándonos, Betty. Sara se casó bien y la familia Morrison espera un cierto estándar. Me quedé mirando mi teléfono, viendo cómo 3 puntos aparecían y desaparecían antes de que llegara el mensaje final. No necesitan saber sobre tu situación. Mis dedos se cernieron sobre el teclado durante varios minutos antes de que escribiera la única respuesta que pude manejar. De acuerdo. Dejé mi teléfono y volví a mi trabajo, tragando el dolor familiar que conllevaba ser la decepción de la familia. La mañana del lunes llegó con el típico frío mordiente de diciembre en Chicago. Entré en mi oficina de esquina en el piso 42 de la Millennium Tower, con el vapor subiendo de mi taza de café mientras observaba el horizonte de la ciudad. Premier Analytics Consulting se había convertido en mi segundo hogar durante los últimos 6 años, y este lunes en particular tenía un significado especial. La reunión de asociación de hoy podría establecer a nuestra firma como el principal proveedor de inteligencia empresarial para las compañías de Fortune 500 en todo el Medio Oeste. Mi asistente llamó y entró con una pila de carpetas. Los materiales de presentación de Morrison Industries están listos, Betty. Su equipo de avanzada confirmó que el señor Harrison Morrison llegará a las 10:30 para la reunión de las 11 en punto. Morrison. El nombre resonó como una campana lejana, pero me concentré en revisar los documentos de la propuesta. Morrison Industries nos había contactado hacía 3 meses para una revisión completa de análisis para sus divisiones de fabricación. El contrato valía $12 millones a lo largo de 5 años, suficiente para asegurar mi puesto como la socia más joven en la historia de la compañía. Organicé los materiales de la conferencia metódicamente, asegurándome de que cada detalle reflejara las capacidades de nuestra firma. La revista Fortune que presentaba a los 40 mejores ejecutivos menores de 40 años estaba prominentemente en mi escritorio, mi fotografía visible en la portada junto a otros líderes empresariales en ascenso. El artículo había generado una atención significativa en la industria y varias consultas de asociación, incluida esta oportunidad de Morrison Industries. A las 10:15, la voz de mi asistente llegó a través del intercomunicador. El señor Morrison ha llegado temprano y está revisando materiales en la sala de conferencias. Lo acompaño a su oficina. Dame 5 minutos para finalizar las diapositivas de la presentación, respondí, ajustándome mi chaqueta azul marino y recogiendo los documentos de la propuesta. Esta reunión representaba todo por lo que había trabajado desde que me gradué de la Escuela de Negocios de Northwestern hacía 8 años. Caminé por el pasillo hacia mi oficina, esperando encontrar a un ejecutivo corporativo típico esperando nuestra discusión. En cambio, encontré a Harrison Morrison de pie cerca de mi escritorio, sosteniendo la revista Fortune con una expresión peculiar. Era alto, de cabello plateado, y vestía un costoso traje de color carbón que hablaba de dinero antiguo y éxito consolidado. Señorita Edwards. Su voz tenía un filo que no esperaba. Usted es la Betty Edwards que aparece en la portada de esta revista. Sí, es correcto. Encantada de conocerlo, señor Morrison. Entiendo que está interesado en nuestras capacidades de análisis. Dejó la revista lentamente, sus ojos moviéndose de la fotografía a mi cara y de vuelta. Algo cambió en su expresión, un reconocimiento amaneciendo con un shock inconfundible. Usted es Betty Edwards, la hermana de Sara, Betty. Las palabras me golpearon como agua helada. Sara, mi hermana Sara, que se había casado con la familia Morrison hacía 2 años. Sara, cuyos suegros eran demasiado importantes como para que mis padres se arriesgaran a avergonzarlos con mi presencia en las reuniones familiares. Creo que puede haber alguna confusión, comencé, pero el rostro de Harrison ya se había transformado de la cortesía profesional a algo cercano a la indignación. Confusión. Su voz subió varios decibelios. Definitivamente hay confusión aquí, jovencita, pero no del tipo que cree. Empezó a pasearse detrás de mi escritorio, su compostura completamente destrozada.
Su familia nos dijo que estaba desempleada, que tenía problemas, que constantemente les pedía dinero y que no podía mantener un trabajo. Se me revolvió el estómago cuando las implicaciones se me vinieron encima. Lo siento, ¿qué le dijo mi familia? Dijeron que tiene problemas serios, que es inestable y los avergüenza en las reuniones sociales. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Solicitaron específicamente que nunca asistiera a eventos familiares cuando estuviéramos presentes, porque podría causar una escena o pedirnos dinero. La sala de conferencias de repente se sintió sin aire. Cada reunión familiar de la que había sido excluida, cada invitación de vacaciones que nunca llegó. Cada excusa sobre celebraciones pequeñas e íntimas de repente cobró un sentido terrible. Harrison continuó su diatriba, gesticulando salvajemente hacia la revista Fortune. Pero aquí está usted, aparentemente una de las ejecutivas jóvenes más exitosas de Chicago, sentada en una oficina de esquina que vale más que las casas de la mayoría de la gente, negociando contratos de millones de dólares. Señor Morrison, creo que debemos sentarnos y discutir esto con calma. Con calma. Se rió amargamente. Mi familia ha sido alimentada con un completo paquete de mentiras durante 2 años. Hemos estado tratando a su hermana como si viniera de un entorno problemático, haciendo concesiones y siendo extra comprensivos porque pensábamos que estaba lidiando con un miembro problemático de la familia. El teléfono de mi escritorio comenzó a sonar, pero lo ignoré. Esta conversación se había vuelto mucho más importante que cualquier reunión de negocios. Sus padres pintaron una imagen tan vívida de sus dificultades, continuó Harrison, su voz goteando disgusto. Su madre lloró de verdad cuando le contó a mi esposa sobre sus supuestos problemas de adicción y salud mental. Dijo que la familia estaba haciendo todo lo posible para ayudarla a recuperarse. ¿Problemas de adicción? ¿Problemas de salud mental? Las palabras resonaron en mi cabeza mientras intentaba procesar la magnitud de lo que mis padres habían hecho. No solo me habían excluido de las reuniones familiares. Habían destruido sistemáticamente mi reputación con la nueva familia de mi hermana, creando una ficción elaborada para justificar tratarme como un secreto vergonzoso. Señor Morrison, le puedo asegurar que nada de eso es cierto. Obviamente, golpeó su mano en mi escritorio. La pregunta es por qué sus padres inventarían mentiras tan devastadoras sobre su propia hija. Antes de que pudiera responder, la voz de mi asistente llegó de nuevo por el intercomunicador, esta vez más urgente. Betty, siento interrumpir, pero tus padres están aquí. Están en el vestíbulo pidiendo verte de inmediato. Parecen bastante molestos. Los ojos de Harrison se abrieron de par en par. Tus padres están aquí ahora. El momento parecía una cruel broma cósmica. Sí, aparentemente sí. Bueno, dijo Harrison sombríamente, esto debería ser muy interesante, de hecho. Le indiqué a mi asistente que enviara a mis padres a la sala de conferencias B mientras Harrison y yo nos trasladábamos al espacio adyacente. A través de la partición de cristal, vi a mi madre y a mi padre entrar en la habitación, ambos con aspecto ansioso y fuera de lugar en el entorno corporativo. Papá llevaba su mejor traje, el reservado para la iglesia y ocasiones importantes, mientras que mamá agarraba su bolso como si fuera un salvavidas. ¿Debería unirme a esta conversación?, preguntó Harrison en voz baja. Por favor, creo que todos necesitamos entender qué ha estado pasando aquí. Cuando entramos en la sala de conferencias, mis 2 padres se pusieron de pie de inmediato. El rostro de mamá se puso pálido cuando vio a Harrison, y la expresión de papá pasó de preocupada a aterrorizada. Harrison, tartamudeó papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo, David, respondió Harrison fríamente, aunque sospecho que ya sé la respuesta. Mamá miró de uno a otro frenéticamente. Betty, cariño, necesitamos hablar contigo en privado. Es urgente. Creo que ya hemos pasado la etapa de las conversaciones privadas, mamá. El señor Morrison acaba de informarme sobre las historias que le han estado contando a su familia sobre mí. El color desapareció por completo del rostro de papá. Se hundió en una de las sillas de la conferencia, pareciendo de repente mucho mayor que sus 62 años. Podemos explicarlo, comenzó mamá, pero Harrison la interrumpió. ¿Explicar qué, Linda? ¿Explicar por qué le dijiste a mi esposa que Betty es una drogadicta que le roba a la familia? ¿Explicar por qué dijiste que ha estado entrando y saliendo de centros psiquiátricos?
Explicar por qué nos rogaste que nunca mencionáramos su nombre cerca de nuestro hijo porque molestaría a Sara. Cada acusación golpeaba como un golpe físico, drogadicta, centros psiquiátricos. El alcance de su engaño era impresionante. No es exactamente como lo dijimos, protestó papá débilmente. Como lo dijiste, David, la voz de Harrison llevaba décadas de autoridad corporativa, porque mi esposa tomó notas durante sus conversaciones. Estaba tan preocupada por la situación familiar de Sara que investigó grupos de apoyo para familias que lidian con hermanos problemáticos. Mamá comenzó a llorar en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. Nunca quisimos que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde quisieron que llegara?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Hasta dónde es aceptable cuando estás destruyendo la reputación de tu hija? Papá finalmente me miró. Sus ojos se llenaron de algo que no pude identificar del todo. ¿Vergüenza, tal vez, o miedo? Betty, no entiendes la presión bajo la que hemos estado. La familia Morrison, son gente importante. Tienen estándares. Estándares que no incluyen tener a una cuñada desempleada, mentalmente enferma y drogadicta, dijo Harrison sarcásticamente. Sí, ciertamente tenemos estándares, la honestidad es uno de ellos. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades tratando de mantenerse a su nivel, ¿no es así?, pregunté, las piezas de un rompecabezas más grande comenzando a formarse. El coche nuevo, la membresía del club de campo, las renovaciones de la casa. El llanto de mamá se intensificó, confirmando mis sospechas. Esa no es la peor parte, dijo papá en voz baja, su voz apenas audible. Hemos estado usando tu éxito, Betty, usando tus credenciales empresariales. ¿Qué quieres decir con usar mis credenciales? Harrison se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Esto debería ser esclarecedor. Papá miró a mamá, quien asintió miserablemente. Hemos estado contando a la gente en el club de campo sobre tu éxito empresarial, usando tus logros corporativos para asegurar préstamos e inversiones de otras familias adineradas. La habitación quedó en completo silencio, excepto por los sollozos silenciosos de mamá. Mientras simultáneamente le decían a la familia Morrison que estoy desempleada e inestable, dije lentamente, la comprensión amaneciendo. Han estado manejando dos historias completamente diferentes dependiendo de su audiencia. Necesitábamos mantenerte alejada de la familia de Harrison para que no descubrieran las discrepancias, susurró mamá. No podíamos dejar que se enteraran de que la hija que les describimos era en realidad exitosa mientras pedíamos dinero prestado usando ese éxito como garantía con otras familias. Harrison se levantó abruptamente, su rostro enrojecido de ira. Han estado cometiendo fraude, usando la reputación y las credenciales de su hija para asegurar dinero bajo falsos pretextos. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque casi tenía miedo de escuchar la respuesta. $50.000 de los Henderson en el club de campo, admitió papá. 30.000 de los Williams. 25.000 de los Ashford. Les dijimos que eras nuestra socia comercial y que estábamos expandiendo tu firma de consultoría. $105.000. Habían pedido prestado más de $100.000 usando mi reputación empresarial mientras simultáneamente destruían mi carácter con la familia de mi hermana. Dios mío, respiró Harrison. Han estado llevando a cabo elaborados esquemas de fraude financiero mientras asesinaban el carácter de su propia hija. ¿Qué clase de padres son? Mamá levantó la vista entre lágrimas. Solo queríamos encajar en tu círculo social, Harrison. Queríamos ser dignos del respeto de tu familia. ¿Mintiéndole a todo el mundo sobre todo?, pregunté. ¿Haciéndome la villana en una historia y la heroína en otra? Nos arrinconamos a nosotros mismos, dijo papá impotente. Una vez que empezamos las historias, no podíamos retractarnos sin admitir que habíamos estado mintiendo a todo el mundo. Harrison comenzó a pasearse de nuevo. Esto explica tantas cosas. Mi esposa seguía preguntando por qué una familia de negocios exitosa como la suya parecía tener tantas dificultades financieras. Notó las mejoras en su casa y las compras caras, pero no podía conciliarlas con lo que nos contaron sobre los problemas de Betty que agotaban sus recursos. Les dijeron que yo estaba agotando sus recursos, la traición se hacía más profunda con cada revelación. Dijimos que pedías dinero prestado constantemente y que ayudarte era la razón por la que no podíamos permitirnos ciertas cosas, confesó mamá.
Lo hicimos sonar como si apoyarte a través de tus problemas fuera una carga financiera. Cuando en realidad, han estado usando mi éxito para financiar su ascenso social, dije, mientras se aseguraban de que nunca me acercara lo suficiente a sus nuevos amigos importantes como para contradecir sus mentiras. Harrison se sentó de nuevo, su expresión cambiando de ira a algo parecido a la admiración. Su hija, David y Linda, es una de las ejecutivas jóvenes más respetadas de Chicago. Está apareciendo en publicaciones nacionales y negociando asociaciones corporativas multimillonarias, y ustedes han estado tan avergonzados de su propia situación financiera que prefirieron destruir su reputación antes que admitir que no pueden seguir el ritmo de vida de sus vecinos. Lo sentimos, Betty, dijo papá desesperadamente. Nunca quisimos hacerte daño. Pero me hicieron daño, respondí. Durante 2 años, he sido excluida de las celebraciones familiares. Pensé que Sara se estaba alejando de mí porque había superado nuestra relación. Me culpé a mí misma por no ser lo suficientemente exitosa como para ganarme mi lugar en la mesa familiar. Mientras nosotros hemos estado impidiendo activamente que ese lugar existiera, añadió mamá miserablemente. Harrison me miró con un nuevo respeto. Betty, vine aquí hoy esperando negociar una asociación comercial. En cambio, he descubierto que le debo una profunda disculpa, y sus padres le deben a varias familias una gran cantidad de dinero que obtuvieron fraudulentamente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo Harrison sombríamente, descubrimos cómo limpiar este desastre antes de que destruya más que solo las relaciones familiares. Harrison les pidió a mis padres que permanecieran en la sala de conferencias B, mientras él y yo regresábamos a mi oficina para discutir la situación en privado. A través de las paredes de cristal, podía ver a mamá y papá sentados en un silencio abatido. El peso de sus engaños finalmente se asentaba sobre sus hombros. Esto es mucho peor que una simple disfunción familiar, dijo Harrison, cerrando la puerta detrás de nosotros. Tus padres han cometido múltiples cargos de fraude usando tu identidad y credenciales. Caminé hacia mi ventana, mirando el horizonte de Chicago mientras procesaba todo lo que había aprendido. Sigo pensando en todas las veces que Sara parecía distante en las pocas reuniones familiares a las que fui invitada. Debe haber pensado que yo era esta persona problemática que causaba a nuestros padres un estrés y una dificultad financiera constantes. Mi nuera ha sido increíblemente comprensiva con Sara, pensando que la estaba ayudando a sobrellevar una situación familiar difícil, respondió Harrison. Mientras tanto, Sara probablemente se ha estado sintiendo culpable por su éxito mientras creía que su hermana estaba luchando con problemas serios. Y mis padres han estado jugando a 2 bandas, dije, volviéndome para enfrentarlo. Recolectando simpatía y apoyo financiero de su familia mientras usaban mi reputación para asegurar préstamos de otras familias. Mi teléfono de escritorio sonó y la voz de mi asistente llegó a través del altavoz. Betty, tengo a la señora Henderson de Oakbrook Country Club en la línea 2. Dice que es urgente con respecto a la empresa comercial de la familia Edwards. Harrison y yo intercambiamos miradas. Señora Henderson, dije en voz baja, esa es una de las familias que mis padres mencionaron que les pidieron dinero prestado. Atiende la llamada, sugirió Harrison. Veamos qué tan profundo es esto. Presioné el botón del altavoz. Habla Betty Edwards. Betty, querida, soy Margaret Henderson del club de campo. Tus padres nos dieron el número de tu oficina para emergencias. Llamo porque nuestro contador tiene algunas preguntas sobre los pagos trimestrales de nuestra inversión en la expansión de tu consultoría. Se me revolvió el estómago. Señora Henderson, creo que puede haber alguna confusión sobre a qué inversión se refiere. Los $25,000 que proporcionamos la primavera pasada para ayudarte a abrir la oficina satélite en Milwaukee. Tus padres dijeron que necesitabas socios capitalistas para la expansión y que recibiríamos rendimientos trimestrales a partir de septiembre. La expresión de Harrison se volvió más seria con cada palabra. Señora Henderson, necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre este acuerdo. Mis padres le proporcionaron alguna documentación que muestre mi autorización para esta inversión. Bueno, tenían tus tarjetas de visita y algo de papel con membrete corporativo con descripciones del proyecto. Tu padre dijo que estabas demasiado ocupada con el trabajo de los clientes para manejar personalmente las reuniones con los inversores. ¿Recibió alguna documentación legal, contratos de inversión, acuerdos comerciales oficiales? Hubo una larga pausa.
Tu madre dijo que preferías mantener todo informal entre amigos del club de campo. Dijo que los contratos formales crearían complicaciones fiscales innecesarias. Harrison negó con la cabeza sombríamente. Esto era fraude de libro de texto. Señora Henderson, voy a tener que devolverle la llamada esta tarde. Hay algunos detalles que necesito aclarar primero con mis padres. ¿Está todo bien, querida? Tu padre parecía bastante confiado sobre el cronograma de la expansión cuando hablamos el mes pasado. La contactaré más tarde hoy con una explicación completa, dije, terminando la llamada. Harrison se levantó de inmediato. Betty, esto es fraude criminal en múltiples niveles. Tus padres han estado operando una elaborada estafa de inversión usando tu identidad empresarial. Han estado recolectando dinero de familias del club de campo fingiendo que soy su socia comercial, dije, sintiéndome mal. Mientras le decían a tu familia que estoy desempleada y mentalmente inestable. Las contradicciones son asombrosas. Necesitaban mantener estos dos círculos sociales completamente separados para evitar que alguien comparara historias. Me di cuenta de algo más. Por eso han sido tan insistentes en que no asista a las reuniones familiares cuando su familia está presente. No se trataba solo de avergonzarse por mis supuestos problemas. Estaban protegiendo su esquema de fraude. Si hubieras conocido a mi familia socialmente, habríamos descubierto de inmediato que no te pareces en nada a la persona que describieron, coincidió Harrison. Toda su operación dependía de mantenerte aislada de ambos grupos de víctimas. Mi asistente llamó y entró. Betty, tus padres están pidiendo hablar contigo de nuevo. Dicen que es extremadamente urgente. Hazlos volver a entrar, dije a regañadientes. Cuando mamá y papá regresaron a mi oficina, ambos parecían aún más angustiados que antes. Betty, necesitamos explicar la situación completa, dijo papá de inmediato. Hay otras familias involucradas que aún no hemos mencionado. ¿Otras familias? La voz de Harrison era peligrosamente tranquila. Los Ashford invirtieron 15.000 en lo que creen que es la expansión del negocio de Betty, confesó mamá. Los Williams proporcionaron 30.000 para lo que describimos como compras de equipos para la nueva oficina. ¿Cuántas familias en total?, pregunté. 6 familias del club de campo, admitió papá. Además, hipotecamos nuestra casa usando el éxito de tu negocio como verificación de ingresos adicionales. Usaron mis logros profesionales para inflar fraudulentamente sus ingresos en las solicitudes de préstamo, pregunté incrédulamente. Le dijimos al banco que estabas contribuyendo a los gastos del hogar como parte de un acuerdo de negocio familiar, dijo mamá en voz baja. Les mostramos artículos sobre tu éxito y dijimos que nos estabas pagando honorarios de consultoría. Harrison se levantó y comenzó a pasearse de nuevo. Esto es fraude organizado y sistemático a través de múltiples instituciones e individuos. Han estado operando una empresa criminal sofisticada. Nunca pretendimos que se complicara tanto, protestó papá. Comenzó siendo algo pequeño. Solo queríamos mantener nuestra posición social después de que Sara se casara con tu familia. Así que decidieron financiar su ascenso social destruyendo la reputación de su otra hija y cometiendo fraude en su nombre, dijo Harrison fríamente. ¿Cuánto en total?, pregunté, temiendo la respuesta. 125.000 en préstamos privados, dijo papá en voz baja. 60.000 en préstamos bancarios adicionales asegurados con información de ingresos falsa. Casi $200.000. Habían defraudado a múltiples familias e instituciones financieras por casi $200.000 mientras me asesinaban el carácter simultáneamente para evitar ser descubiertos. ¿Qué planeaban hacer cuando la gente esperara rendimientos de sus inversiones?, pregunté. Cuando el banco quisiera documentación de mis supuestos pagos de consultoría. Seguíamos esperando que te volvieras lo suficientemente exitosa como para que pudiéramos incluirte realmente en los acuerdos comerciales, dijo mamá desesperadamente. Pensamos que tal vez aceptarías hacerlo legítimo retroactivamente. Querían que me convirtiera en cómplice de su esquema de fraude, dije, el alcance completo de su plan volviéndose claro. Nunca lo pensamos de esa manera, protestó papá. ¿Cómo lo pensaron?, exigió Harrison. Porque desde donde estoy sentado, han estado dirigiendo una operación criminal que victimiza a su propia hija, a múltiples familias e instituciones financieras. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi hermana, Sara. ¿Betty?
La voz de Sara sonaba tensa. Acabo de recibir una llamada muy extraña de mi suegra. Dijo que papá está en tu oficina y que hay algún tipo de emergencia que involucra el negocio familiar. ¿Qué negocio familiar? ¿Y por qué nadie me dijo que estabas en problemas otra vez? ¿En problemas otra vez? La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sara, creo que necesitas venir a mi oficina de inmediato. Hay algunas cosas sobre nuestra familia que necesitas entender. No puedo dejar el trabajo ahora mismo. Tengo una presentación esta tarde. Sara, esto es más importante que tu presentación. Nuestros padres han estado mintiendo a todo el mundo sobre todo, y todo se está desmoronando ahora mismo. Hubo un largo silencio. ¿Mentirosos sobre qué? Sobre mí. Sobre ti. Sobre toda nuestra situación familiar. Por favor, ven a mi oficina. Premier Analytics Consulting, Millennium Tower, piso 42. Estaré allí en una hora, dijo Sara en voz baja. Cuando colgué, Harrison estaba mirando a mis padres con algo cercano al disgusto. Su otra hija está a punto de enterarse de que toda la base de su familia ha sido construida sobre mentiras y fraude criminal, dijo. Espero que estén preparados para explicarle por qué han estado usando a sus dos hijas como peones en sus esquemas de ambición social. Estábamos tratando de protegerlas a ambas, protestó mamá débilmente. ¿Destruyendo la reputación de una hija mientras usaban el matrimonio de la otra para justificar crímenes financieros? Harrison negó con la cabeza. No estaban protegiendo a nadie. Estaban protegiendo sus propios egos y su estatus social a expensas del bienestar de sus hijos. ¿Qué pasa cuando Sara llegue aquí?, pregunté. Aprende la verdad sobre todo, dijo Harrison con firmeza. Y luego descubrimos cómo reparar el daño que han hecho a sus dos hijas y a múltiples familias inocentes. ¿Y los cargos criminales?, pregunté en voz baja. Harrison miró a mis padres sombríamente. Eso depende de si las víctimas quieren iniciar un proceso judicial o si hay otra manera de resarcirlas. La próxima hora iba a cambiar a mi familia para siempre. La única pregunta era si quedaría algo por salvar cuando la verdad terminara de destruir todo lo que mis padres habían construido sobre mentiras. Después de la llamada de Sara, Harrison y yo les pedimos a mis padres que esperaran en el área de recepción mientras discutíamos la situación en privado. La magnitud de sus engaños requería una cuidadosa consideración antes de que llegara mi hermana. Betty, necesito que entiendas algo importante, comenzó Harrison, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Esta situación se extiende mucho más allá de la dinámica de tu familia. Mi empresa se ha conectado inadvertidamente a un esquema de fraude, y tengo obligaciones con las otras víctimas. Entiendo completamente. La pregunta es cómo manejar la situación sin destruir a todos los involucrados. En realidad, tengo una propuesta que podría servir a los intereses de todos, dijo Harrison, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasaría si Morrison Industries te ofreciera una asociación de consultoría inmediata para documentar e investigar el alcance total de los engaños financieros de tus padres? Estudié su expresión cuidadosamente. ¿Estás sugiriendo que trabajemos juntos para descubrir el alcance completo de su fraude? Exactamente. Como consultora de investigación profesional, tendrías razones legítimas para contactar a todas las familias afectadas, revisar la documentación y desarrollar planes de restitución integrales. Nos daría cobertura legal para examinar todo sin involucrar inmediatamente a las fuerzas del orden. La propuesta tenía sentido estratégico. Y su empresa se beneficiaría al demostrar responsabilidad corporativa ayudando a resolver un fraude que involucraba tangencialmente a su familia. Precisamente. Además, francamente, estoy impresionado con tu profesionalismo en estas circunstancias. La asociación de consultoría que vine a discutir aquí sigue estando sobre la mesa, independientemente de las acciones de tus padres. Mi asistente llamó y anunció que habían llegado más visitantes. El señor y la señora Williams de Oakbrook Country Club están aquí. Dicen que tienen un asunto urgente que discutir con la familia Edwards con respecto a su inversión empresarial. Harrison y yo nos miramos. Las víctimas están comenzando a converger, dijo en voz baja. Envíalos a la sala de conferencias C, le indiqué a mi asistente. Diles que alguien estará con ellos en breve. En los siguientes 30 minutos, 4 familias más del club de campo habían llegado a nuestras oficinas. Aparentemente,
La noticia se estaba extendiendo a través de su red social sobre algún tipo de emergencia relacionada con las inversiones de la familia Edwards. Esto se está convirtiendo en una situación de gestión de crisis, observé, mirando a través de las paredes de cristal cómo familias confundidas y preocupadas se reunían en nuestras salas de conferencias. Por eso mi propuesta de asociación tiene aún más sentido, respondió Harrison. Morrison Industries puede tomar la iniciativa en la coordinación con todas las partes afectadas mientras tú proporcionas el análisis empresarial detallado necesario para comprender el panorama financiero completo. Mi teléfono vibró con otra llamada de mi asistente. Betty, tengo al señor Henderson en la línea 3. Dice que varias familias en el club de campo recibieron llamadas esta mañana sobre problemas con las inversiones de la familia Edwards y todos están exigiendo reuniones inmediatas. ¿De cuántas familias en total estamos hablando?, preguntó Harrison. Según lo que admitieron mis padres, 6 familias proporcionaron préstamos o inversiones, pero podría haber otras de las que aún no nos han hablado. Harrison se levantó y caminó hacia la ventana. Betty, voy a tomar una decisión ejecutiva que proteja a todos los involucrados. Morrison Industries contrata inmediatamente a Premier Analytics Consulting para servicios de investigación de fraude de emergencia y coordinación de víctimas. El contrato es de $500,000 por 6 meses de trabajo intensivo. ¿Estás contratando a mi empresa para investigar el fraude de mis propios padres? Estoy contratando a la firma de consultoría de investigación más calificada de Chicago para manejar un crimen financiero complejo que afecta a múltiples familias y corporaciones. El hecho de que estés personalmente conectada a la situación te hace estar más motivada para asegurar una resolución completa, no menos calificada para manejarla. El acuerdo era brillante. Proporcionaba un marco legal para nuestra investigación, protegía a ambas compañías de la responsabilidad y aseguraba un manejo profesional del proceso de coordinación de víctimas. Hay un elemento más a considerar, continuó Harrison. Mi hijo necesita ser informado sobre esta situación de inmediato. Ha estado casado con tu hermana durante 2 años basándose en información completamente falsa sobre los antecedentes de tu familia. ¿Cómo crees que reaccionará cuando sepa la verdad? Honestamente, ha estado preocupado por las inconsistencias en las historias de tus padres durante meses. Me ha preguntado varias veces por qué una familia de negocios exitosa parecía tener situaciones financieras tan diferentes dependiendo de quién contaba la historia. Sara llegó justo cuando terminábamos de esbozar el marco de la asociación de investigación. Cuando entró en mi oficina, su expresión cambió de preocupación a confusión al ver el entorno corporativo. Betty, esta es tu oficina. Miró alrededor del espacio de la esquina, las vistas de la ciudad, la revista Fortune prominentemente exhibida. Pensé que estabas trabajando en alguna firma pequeña haciendo análisis de datos básicos. ¿Qué te dio esa impresión?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá y papá dijeron que estabas luchando profesionalmente, que habías tenido algunos contratiempos y que estabas trabajando en un puesto de nivel de entrada mientras intentabas recuperarte. Harrison se aclaró la garganta. Sara, creo que necesitas sentarte para esta conversación. Señor Morrison, ¿qué está haciendo aquí? La confusión de Sara se profundizó cuando reconoció a su suegro. Vine aquí para una reunión de negocios con la firma de consultoría de tu hermana. En cambio, he descubierto que tus padres han estado mintiendo sistemáticamente a nuestras 2 familias sobre casi todo. ¿Qué quieres decir con mentir sobre todo? Respiré hondo. Sara, mamá y papá le han estado diciendo a tus suegros que estoy desempleada, mentalmente inestable y adicta a las drogas. Me han estado excluyendo de las reuniones familiares para evitar que la familia de tu esposo me conozca y descubra que ninguna de esas cosas es cierta. El rostro de Sara se puso pálido. Eso no puede ser cierto. Dijeron que estabas teniendo problemas y que necesitabas espacio del estrés familiar mientras trabajabas para ordenar tu vida. Mientras simultáneamente les decían a las familias de su club de campo que soy su socia comercial y usaban mis credenciales corporativas para pedir prestado más de $100,000 para esquemas de inversión fraudulentos, agregó Harrison. ¿Esquemas de inversión? Sara se hundió en una silla. ¿Qué esquemas de inversión? Durante la siguiente hora, explicamos el alcance completo de los engaños de nuestros padres. La expresión de Sara cambió de la incredulidad al horror y a algo cercano a la rabia a medida que comprendía cuán completamente había sido manipulada. Nos han estado usando a las 2,
dijo finalmente, usando mi matrimonio para justificar tu exclusión y usando tu éxito para asegurar dinero de otras personas. Mientras se aseguraban de que ninguna de las dos pudiera descubrir la verdad manteniéndonos separadas y alimentándonos con información contradictoria sobre la otra, confirmé. Mi esposo se ha estado sintiendo culpable durante meses por el trato de su familia a lo que él pensaba que era tu situación problemática, agregó Harrison. Ha estado abogando por incluirte en las reuniones familiares, pero tus padres seguían insistiendo en que sería perjudicial para todos los involucrados. Sara parecía afligida. Les creí. Realmente creí que estabas luchando y que mantener la distancia era lo más amable que podía hacer por ti. Son mentirosos muy convincentes, dije suavemente. Han tenido práctica. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué nos pasa a nosotras? Harrison se inclinó hacia adelante. Eso depende en parte de cómo las familias a las que han defraudado quieran manejar la situación, pero he propuesto un acuerdo de asociación que podría proporcionar un camino a seguir para todos. ¿Acuerdo de asociación? Morrison Industries contrata a la firma de consultoría de tu hermana para coordinar la asistencia a las víctimas y desarrollar planes de restitución integrales. Proporciona un marco legal para resolver la situación de fraude mientras protege a todas las familias afectadas. Y nos da credibilidad profesional cuando contactamos a las víctimas, agregué, en lugar de parecer miembros de la familia tratando de encubrir crímenes, somos consultores de negocios establecidos que trabajan para garantizar que todos reciban una compensación adecuada. Sara estuvo en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente, nos miró a los dos. Quiero ayudar, dijo con firmeza. Quiero ayudar a arreglar lo que han roto y asegurarme de que todos recuperen su dinero. Eso podría ser complicado, advirtió Harrison. Tendrás que enfrentar algunas verdades muy desagradables sobre el carácter y las capacidades de tus padres. He estado viviendo con mentiras durante 2 años, respondió Sara. Es hora de un poco de verdad, sin importar cuán desagradable sea. Entonces estamos todos de acuerdo, dije. Trabajamos juntos para documentar todo, contactar a todas las víctimas y desarrollar una solución integral que resarza a todos. Comenzando con una reunión familiar donde sus padres expliquen todo a todos a la vez, agregó Harrison. No más historias separadas para audiencias separadas. Se van a resistir a eso, observó Sara. Ya no tienen opción, respondí. Las mentiras se están desmoronando, cooperen o no. La pregunta es si quieren ser parte de la solución o parte del problema continuo. Hay una cosa más a considerar, dijo Harrison con cuidado. Este acuerdo de asociación podría ser el comienzo de una relación comercial a más largo plazo entre nuestras empresas. La firma de tu hermana tiene capacidades que Morrison Industries podría usar en múltiples proyectos. ¿Estás diciendo que algo bueno podría salir de este desastre?, preguntó Sara. Estoy diciendo que tu hermana es una ejecutiva de negocios excepcional que ha sido sistemáticamente socavada por personas que deberían haber estado apoyando su éxito. Es hora de corregir esa situación permanentemente. Por primera vez en 2 años, sentí que mi hermana y yo estábamos del mismo lado en un conflicto familiar. Era una sensación extraña, pero una que tenía la intención de construir mientras trabajábamos juntas para limpiar el desastre de nuestros padres y reconstruir nuestras relaciones familiares sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Vamos a hablar con mamá y papá, dijo Sara, levantándose con determinación. Es hora de que se enfrenten a todos a quienes han estado engañando. 2 semanas después de la confrontación en mi oficina, Harrison propuso un plan que era a la vez brillante y aterrador. En lugar de continuar manejando la situación de fraude a través de reuniones individuales con las familias afectadas, sugirió que organizáramos una cena de acción de gracias que reuniría a todas las víctimas, a ambas familias, y obligaría a nuestros padres a enfrentar el alcance completo de sus engaños en un solo entorno integral. Suena como una receta para el desastre, dijo Sara cuando Harrison expuso por primera vez su propuesta durante una reunión de planificación en la sede de Morrison Industries. El desastre ya ocurrió, respondió Harrison con calma. Solo vamos a controlar el entorno donde se resuelve. El plan era elaborado pero estratégicamente sólido. Harrison sería el anfitrión de la cena en su finca de Winnetka, invitando a las 6 familias del club de campo con el pretexto de una celebración comunitaria de acción de gracias. Mis padres serían invitados como huéspedes de honor, esperando una tranquila reunión familiar.
Sarah y su esposo asistirían, sin saber el verdadero propósito hasta que comenzaran las revelaciones. Yo sería presentada como la nueva socia comercial de Harrison, apareciendo en mi capacidad profesional, en lugar de como el miembro problemático de la familia que nuestros padres habían descrito. El objetivo es crear un entorno controlado donde sus padres tengan que reconciliar sus historias contradictorias frente a todas sus víctimas simultáneamente, explicó Harrison. No podrán mantener narrativas separadas cuando todos estén en la misma habitación. ¿Qué hay de las implicaciones legales?, pregunté. Si estamos documentando confesiones de fraude en una reunión social, podría haber complicaciones probatorias. Por eso Morrison Industries organiza el evento como parte de nuestra investigación de asistencia a las víctimas. Todo estará debidamente documentado para posibles procedimientos legales. Sarah había estado en silencio durante la mayor parte de la discusión de planificación, pero finalmente habló. Creo que deberíamos hacerlo. Necesitan enfrentar a todos a quienes han herido al mismo tiempo. No más compartimentar sus mentiras. Sus padres intentarán irse cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, advirtió Harrison. No si no entienden lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde, respondí. Controlamos el flujo de información hasta que todos estén presentes y comprometidos a quedarse para la discusión completa. Durante la semana siguiente, Harrison coordinó cuidadosamente las invitaciones para crear el máximo impacto. La familia Henderson recibió invitaciones para una cena de agradecimiento comunitario, en honor a los líderes empresariales locales. La familia Williams fue invitada a una reunión de networking para miembros del club de campo interesados en oportunidades de inversión. Cada familia recibió invitaciones personalizadas que enfatizaban diferentes aspectos de la reunión, asegurando que todos llegarían esperando conocer a otros asistentes. Mis padres recibieron su invitación a través de Sarah, quien la describió como una pequeña celebración de acción de gracias donde Harrison quería agradecerles personalmente por criar a una nuera tan maravillosa. Se les dijo que la reunión incluiría a algunos amigos de la familia, pero no se especificó qué amigos asistirían. Están esperando una cena íntima donde puedan continuar manejando su reputación con tu familia, informó Sarah después de entregar la invitación. Mamá ya está planeando qué ponerse para impresionar al círculo social de Harrison. Perfecto, respondió Harrison. Cuanto más cómodos se sientan inicialmente, más impacto tendrán las revelaciones cuando todos comiencen a comparar historias. El día antes de Acción de Gracias, pasé horas preparando una documentación completa de cada transacción fraudulenta, cada declaración contradictoria y cada evaluación de impacto en las víctimas. El equipo legal de Morrison Industries me había asesorado sobre las técnicas adecuadas de presentación de pruebas para garantizar que cualquier cosa revelada durante la cena pudiera ser utilizada en posibles procedimientos penales o civiles. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sarah cuando llamó esa noche. Aterrada, admití. Mañana por la noche o arregla todo o destruye lo que queda de nuestra familia permanentemente. Tal vez eso no sea tan malo, dijo Sarah en voz baja. Tal vez nuestra familia necesita ser destruida para que algo honesto pueda ser construido para reemplazarla. La noche de Acción de Gracias llegó con un clima inusualmente cálido para Chicago a fines de noviembre. La finca de Harrison en Winnetka proporcionó el escenario perfecto para la confrontación, con elegantes instalaciones de comedor que sugerían negocios serios en lugar de una reunión social casual. Llegué temprano para ayudar a coordinar la disposición de los asientos y los preparativos finales. Harrison había planeado estratégicamente la distribución de la mesa para maximizar la interacción entre las familias víctimas y asegurar que nuestros padres estuvieran posicionados donde no pudieran salir fácilmente cuando comenzara el interrogatorio. La familia Henderson acaba de entrar en el camino de entrada, anunció Harrison, monitoreando las llegadas desde su estudio. Llegan 15 minutos antes y trajeron a su hijo de la universidad para la reunión. Más testigos, observé, cuanto más grande sea la audiencia, más difícil será para mamá y papá minimizar o racionalizar sus acciones. La familia Williams llegó a continuación, seguida por los Ashford y otras dos familias del club de campo. Cada grupo parecía sorprendido de encontrarse con los otros, pero Harrison explicó sin problemas que había querido reunir a todas las familias con las que su asociación comercial con Morrison Industries lo había conectado a lo largo de los años. Sus padres acaban de entrar en el camino de entrada, anunció Sarah, mirando por la ventana delantera. Ambos están vestidos como si asistieran a una cena de estado. Quieren causar la mejor impresión posible, dije, sintiendo que se me apretaba el estómago.
No tienen idea de que están a punto de enfrentar la peor exposición posible. Cuando mamá y papá entraron en el vestíbulo de Harrison, sus expresiones mostraban una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaban claramente abrumados por el elegante entorno y la oportunidad de socializar con los amigos adinerados de Harrison. David, Linda, los saludó Harrison cálidamente. Gracias por acompañarnos esta noche. Estoy deseando presentarles a algunas familias muy especiales. Es un honor ser incluidos, respondió papá, ajustándose la corbata nerviosamente. Creo que la reunión de esta noche les resultará bastante esclarecedora. El tono de Harrison llevaba sutiles matices que nuestros padres pasaron por alto por completo. A medida que nos movíamos hacia el comedor, observé cómo las expresiones de mamá y papá cambiaban de emoción a confusión al reconocer a múltiples familias de su club de campo. Claramente no esperaban tantas caras familiares en lo que se les había dicho que sería una reunión familiar íntima. Margaret Henderson, qué gusto verte, le dijo mamá a la señora Henderson, tratando de ocultar su sorpresa. Linda, qué agradable sorpresa, respondió la señora Henderson. Harrison no mencionó que los padres de Betty estarían aquí esta noche. Estamos tan emocionados de conocer finalmente a tu exitosa hija. La primera grieta en su compostura apareció cuando papá se dio cuenta de que la conversación se dirigía a un territorio peligroso. Oh, Betty no pudo venir esta noche, dijo papá rápidamente. Está lidiando con algunos asuntos personales y pensó que sería mejor quedarse en casa. En realidad, interrumpió Harrison suavemente, Betty está aquí esta noche. Debería unirse a nosotros en cualquier momento. El color desapareció de los rostros de ambos padres al comprender que estaban entrando exactamente en la situación que habían pasado 2 años tratando de evitar. ¿Betty está aquí?, preguntó mamá débilmente. Es mi nueva socia comercial, anunció Harrison a toda la reunión. Estoy deseando que todos conozcan a una de las ejecutivas jóvenes más prometedoras de Chicago. Cuando entré en el comedor vistiendo mi mejor atuendo profesional y llevando la revista Fortune con mi historia de portada, las reacciones fueron todo lo que habíamos anticipado. Las familias del club de campo me reconocieron de inmediato y comenzaron a expresar su alegría por conocer finalmente a la Betty Edwards con la que habían estado invirtiendo a través de mis padres. Mis padres parecían estar preparándose para ser ejecutados. Betty Edwards, exclamó la señora Williams cálidamente, estamos encantados de conocerte finalmente en persona. Tus padres nos han contado tanto sobre la expansión de tu negocio de consultoría. De verdad, respondí, dejando la revista en la mesa auxiliar donde todos pudieran verla. Me encantaría escuchar lo que han compartido con ustedes sobre mi trabajo. Bueno, se unió el señor Henderson a la conversación con entusiasmo. Tu padre nos ha estado manteniendo al día sobre el desarrollo de la oficina de Milwaukee y las proyecciones de rendimiento trimestral de nuestra inversión. La oficina de Milwaukee, repetí lentamente, mirando directamente a papá. Eso es interesante. No recuerdo haber discutido ningún plan de expansión en Milwaukee. La habitación comenzó a calmarse a medida que la gente sentía corrientes subterráneas que aún no entendían del todo. Quizás, sugirió Harrison, sería un buen momento para que todos se sienten a cenar y discutan las relaciones comerciales que nos han reunido a todos esta noche. Mientras tomábamos nuestros asientos asignados, pude ver a mamá y papá intercambiando miradas de pánico mientras intentaban mantener la compostura frente a su círculo social. Estaban atrapados en una habitación llena de gente a la que habían mentido, sin una salida fácil y sin capacidad para controlar la narrativa por más tiempo. Antes de comenzar nuestra comida, anunció Harrison, de pie a la cabeza de la mesa, me gustaría proponer un brindis por la honestidad y la lealtad familiar, 2 cualidades que creo que todos aquí valoran profundamente. La ironía no se le escapó a nadie, excepto posiblemente a nuestros padres, que levantaron sus copas con manos temblorosas mientras se daban cuenta de que su mundo de mentiras cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar a su alrededor. Por la verdad, continuó Harrison, mirando directamente a mis padres, y por el valor necesario para afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Mientras todos bebían al brindis de Harrison, supe que la verdadera velada apenas comenzaba. La educada reunión social estaba a punto de convertirse en una rendición de cuentas pública e integral de 2 años de engaño y fraude sistemáticos. La conversación en la cena comenzó de manera inocente, con Harrison guiando la discusión hacia temas de negocios mientras yo documentaba cuidadosamente cada contradicción que surgía de los intentos de nuestros padres por mantener sus narrativas separadas. Betty, dijo la señora Ashford durante el aperitivo,
Tu madre mencionó que la expansión de la firma de consultoría en análisis corporativo ha sido particularmente exitosa este año. ¿Cuántos nuevos clientes corporativos has agregado a través de la oficina de Milwaukee? Antes de que pudiera responder, papá intervino nerviosamente. Betty prefiere no discutir detalles específicos de clientes en reuniones sociales. Confidencialidad profesional, ya saben. Por supuesto, asintió el señor Williams, pero seguramente puede compartir cifras generales de crecimiento. Todos estamos invertidos en el éxito de la expansión. Invertidos, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. Es una elección de palabras interesante, señor Williams. Mamá le lanzó a papá una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. La conversación había superado su capacidad de control. Bueno, sí, continuó el señor Williams con entusiasmo. Nuestra inversión de $30.000 en la compra de equipos ha sido uno de nuestros activos de mejor rendimiento este año, según los informes trimestrales de tus padres. Compra de equipos, dije lentamente, mirando directamente a mamá. ¿Qué tipo de equipo indicaron tus informes trimestrales que estaba comprando exactamente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada familia en la mesa comenzó a prestar más atención al sentir que algo no estaba del todo bien en la conversación. Quizás, sugirió Harrison diplomáticamente, deberíamos aclarar algunos detalles sobre estos acuerdos comerciales antes de continuar con la cena. Esa es una excelente idea, acepté, buscando mi maletín. He traído algo de documentación que podría ayudar a todos a entender la situación actual. Papá hizo un intento desesperado por redirigir la conversación. Betty, tal vez este no sea el momento adecuado para discusiones de negocios. Al contrario, David, respondió Harrison con firmeza. Este es exactamente el momento adecuado. Todos aquí merecen entender la verdad sobre sus acuerdos financieros con tu familia. Extendí varios documentos sobre la mesa donde todos pudieran verlos. Estos son los registros de registro corporativo de Premier Analytics Consulting, que muestran que soy la única propietaria y operadora de la empresa. No hay oficina en Milwaukee, ni proyecto de expansión, ni asociación comercial con mis padres. Las familias del club de campo se inclinaron para examinar los documentos mientras mamá y papá se sentaban congelados en sus sillas. No entiendo, dijo la señora Henderson lentamente. Si no hay asociación, entonces, ¿en qué invertimos exactamente cuando les dimos dinero a tus padres para la expansión del negocio? Esa es una excelente pregunta, respondí. Papá, ¿te gustaría explicarle a la señora Henderson en qué invirtió realmente? Ha habido algo de confusión sobre la estructura del negocio, tartamudeó papá débilmente. ¿Qué tipo de confusión?, exigió el señor Ashford, su voz adquiriendo un tono más duro. Harrison se levantó, su expresión grave. Damas y caballeros, me temo que han sido víctimas de un fraude sistemático. David y Linda Edwards han estado recolectando dinero de ustedes bajo falsos pretextos mientras asesinaban simultáneamente el carácter de su hija para evitar que asistiera a reuniones sociales donde podrían conocerla y descubrir la verdad. Asesinando el carácter. La señora Williams parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Le dijeron a mi familia que Betty está desempleada, mentalmente inestable y adicta a las drogas, explicó Harrison. Solicitaron que nunca fuera invitada a reuniones familiares porque afirmaban que avergonzaría a todos y posiblemente pediría dinero. La reacción fue inmediata y dramática. Todas las familias comenzaron a hablar a la vez, exigiendo explicaciones y expresando indignación por el alcance del engaño. ¿Problemas de salud mental? La señora Henderson miró a mamá con disgusto. Nos dijiste que tu hija era una exitosa ejecutiva de negocios y que podíamos confiar en nuestra inversión gracias a sus credenciales profesionales. Ella es una ejecutiva exitosa, protestó papá desesperadamente. Esa parte no era una mentira. Pero las oportunidades de inversión fueron completamente fabricadas, confirmé. Cada dólar que proporcionaron fue directamente a las cuentas personales de mis padres para financiar su estilo de vida en el club de campo y los gastos del hogar. Nos robaron nuestro dinero, dijo el señor Williams sin rodeos. Cometieron fraude. Mamá finalmente se derrumbó por completo, sollozando mientras intentaba explicar. Nunca quisimos que se complicara tanto. Solo queríamos encajar con la familia de Harrison. Queríamos ser dignos de su respeto.
Así que decidieron destruir la reputación de su propia hija y robar dinero a sus amigos, dijo fríamente la señora Ashford. Pensamos que tal vez podríamos hacer reales las inversiones eventualmente, agregó papá desesperadamente. Pensamos que si Betty se volvía lo suficientemente exitosa, podría aceptar legitimar las asociaciones comerciales retroactivamente. Querían convertirme en cómplice de su fraude, dije, mi voz firme a pesar de la agitación emocional. Estaban planeando manipularme para que encubriera sus crímenes. Sarah, que había estado en silencio durante las revelaciones, finalmente se levantó. No puedo escuchar más de esto. Mamá, papá, lo que han hecho es imperdonable. Sarah, cariño, estábamos tratando de protegerlas a ambas, suplicó mamá entre lágrimas. Protegernos. La voz de Sarah se elevó con ira. Nos han estado usando a ambas como peones en sus esquemas de ascenso social. Me hicieron creer que mi hermana tenía problemas y necesitaba distancia mientras ustedes usaban su éxito para cometer crímenes contra familias inocentes. El monto total de préstamos e inversiones fraudulentos es de $185.000, anuncia el grupo. Eso incluye el dinero tomado de todos en esta mesa, más préstamos bancarios adicionales asegurados con documentación de ingresos falsa. ¿Cuáles son nuestras opciones legales?, preguntó el señor Henderson sombríamente. Harrison estaba preparado para esta pregunta. Morrison Industries ha contratado asesoría legal para ayudar a todas las partes afectadas a recuperar sus pérdidas. Pueden presentar cargos penales, litigios civiles o participar en un programa de restitución estructurado. ¿Qué tipo de programa de restitución?, preguntó la señora Williams. David y Linda Edwards son dueños de su casa y tienen otros activos que podrían ser liquidados para pagar las deudas fraudulentas, explicó Harrison. Un programa estructurado aseguraría que todos recuperen sus pérdidas sin el tiempo y el gasto de largos procedimientos legales. ¿Y qué hay de los cargos penales?, exigió el señor Ashford. Esa decisión pertenece a cada uno de ustedes individualmente, dije. Pero quiero que todos entiendan que, independientemente de las acciones legales que elijan, estoy personalmente comprometida a asegurar que cada familia reciba una restitución completa por sus pérdidas. ¿Cómo puedes garantizar eso?, preguntó la señora Henderson. Porque Premier Analytics Consulting ha asegurado recientemente un importante contrato de asociación con Morrison Industries por valor de varios millones de dólares a lo largo de 5 años, anunció Harrison. Betty tiene los recursos financieros para resarcir a todos de inmediato, independientemente de la capacidad de sus padres para liquidar activos. La oferta creó un momento de silencio atónito alrededor de la mesa. ¿Vas a devolver el dinero a las víctimas del fraude de tus padres con las ganancias de tu propio negocio?, preguntó la señora Williams incrédula. Estas familias confiaron en mis padres debido a mi reputación profesional, respondí. Tengo la obligación moral de asegurar que esa confianza no sea traicionada en última instancia, aunque no tenía conocimiento ni participación en los esquemas fraudulentos. Eso es notablemente generoso, dijo el señor Henderson en voz baja, especialmente considerando cómo te han tratado tus padres. Papá levantó la vista con lágrimas en los ojos. Betty, no merecemos tu ayuda después de lo que hemos hecho. No, no la merecen, estuve de acuerdo. Pero estas familias no merecen sufrir financieramente por sus malas decisiones. No se trata de lo que ustedes merecen. Se trata de hacer lo correcto. Sarah rodeó la mesa y me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, y tan avergonzada de ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá en voz baja, su voz apenas audible. Ahora, reciben terapia para entender por qué pensaron que este comportamiento era aceptable, dijo Sarah con firmeza. Ofrecen disculpas formales a cada familia que han engañado. Cooperan completamente con la liquidación de activos para minimizar la carga financiera sobre Betty. Y pasan el resto de sus vidas tratando de recuperar incluso una pequeña porción de la confianza que han destruido. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó papá esperanzado. Entonces, tal vez algún día podamos tener una relación familiar real construida sobre la honestidad en lugar de las mentiras, dije. Pero ese es un camino muy largo, y comienza con que ustedes asuman la plena responsabilidad por cada elección que han hecho. Harrison levantó su copa de nuevo. Me gustaría proponer otro brindis, por Betty Edwards, por demostrar que la integridad y la lealtad familiar pueden coexistir incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras todos levantaban sus copas, sentí algo que no había experimentado en años,
el respeto y el apoyo genuinos de personas que sabían la verdad sobre quién era yo realmente, en lugar de quien mis padres habían pretendido que era. La noche no había terminado, y habría meses de trabajo legal y financiero por delante para resolver completamente la situación de fraude. Pero por primera vez desde que recibí ese devastador mensaje de texto de Navidad, sentí que era parte de una familia que valoraba la honestidad sobre las apariencias y el carácter sobre el estatus social. 6 meses después, estaba de pie en la sala de juntas de la sede de Morrison Industries, mirando el horizonte de Chicago a través de ventanas de piso a techo mientras revisaba la documentación final de nuestro acuerdo de asociación ampliado. La colaboración que había comenzado como gestión de crisis se había convertido en una de las relaciones de consultoría más exitosas en la historia de ambas compañías. Las firmas del contrato de análisis de Fortune 500 llegaron esta mañana, anunció Harrison, entrando en la habitación con su energía característica. Felicidades, Betty. Has establecido oficialmente a Premier Analytics como la principal firma de consultoría del Medio Oeste. El éxito se sentía surrealista a veces. Lo que había comenzado como la peor crisis familiar de mi vida se había transformado en la mayor oportunidad profesional que jamás había experimentado. La asociación con Morrison Industries había abierto puertas a contratos corporativos que nunca podría haber buscado de forma independiente, mientras que mi experiencia analítica les había ayudado a asegurar ventajas competitivas por valor de millones en nuevos negocios. ¿Cómo se están adaptando tus padres a la nueva situación de vida?, preguntó Harrison, acomodándose en su silla para nuestra reunión de estrategia semanal. Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. Vender la casa y mudarse al modesto apartamento fue traumático inicialmente, but las sesiones de terapia parecen estar ayudándoles a entender los factores psicológicos que impulsaron su comportamiento. El proceso de restitución se había completado 2 meses antes de lo previsto. La venta de la casa de mis padres, combinada con la liquidación de sus compras de lujo y mi contribución empresarial, había proporcionado el reembolso completo a cada familia defraudada, con una compensación adicional por su angustia emocional. Más importante aún, el programa de terapia estructurada había comenzado a abordar la inseguridad subyacente y la ansiedad social que habían motivado sus elaborados esquemas de engaño. ¿Y tu relación con Sarah? Más fuerte que nunca, dije, sonriendo al pensar en la transformación de mi hermana en los últimos meses. De hecho, ha sido invaluable como nuestra coordinadora de desarrollo de negocios. Sus conexiones sociales y habilidades de comunicación complementan perfectamente nuestros servicios analíticos. Sarah había renunciado a su puesto anterior para unirse a Premier Analytics como socia, aportando una experiencia en gestión de relaciones que ya había asegurado 3 nuevos clientes importantes. Trabajar juntas nos había permitido reconstruir nuestro vínculo fraternal sobre una base de respeto mutuo y metas profesionales compartidas, en lugar de la obligación familiar y los resentimientos ocultos. La familia Henderson llamó ayer para agradecerte de nuevo por el anuncio del programa de becas, mencionó Harrison, refiriéndose al fondo educativo que había establecido usando una porción de las ganancias de nuestra asociación. Están nominando a su hija para el primer premio. La Fundación Betty Edwards para mujeres jóvenes en los negocios había sido mi manera de transformar la dolorosa experiencia en algo constructivo para otros. El programa de becas apoyaba específicamente a mujeres jóvenes cuyas circunstancias familiares creaban obstáculos para el desarrollo profesional, ya sea a través de limitaciones financieras, presiones sociales o manipulación psicológica. Hablando de dinámicas familiares, continuó Harrison con una sonrisa sutil, mi hijo mencionó que él y Sarah tienen algunas noticias que les gustaría compartir con ambas familias pronto. Buenas noticias, espero. Las mejores noticias posibles para los futuros abuelos, confirmó Harrison con evidente deleite. La perspectiva de convertirme en tía me llenó de alegría, particularmente sabiendo que este niño crecería en una familia comprometida con la honestidad y las relaciones auténticas. Sarah y su esposo habían pasado un tiempo considerable en terapia juntos, trabajando a través del impacto de los engaños de nuestros padres en su matrimonio y asegurándose de que su propia relación se construyera sobre una total transparencia. Mi asistente llamó y entró con la correspondencia de la tarde. Betty, tu madre llamó para recordarte la cena del domingo. Quería confirmar que todavía planeas asistir. Por favor, devuélvele la llamada y confirma, Sider, dije, y recuérdale que Harrison y su esposa se unen a nosotros esta semana. Las cenas familiares semanales se habían convertido en una parte importante de nuestro proceso de sanación. En lugar de las elaboradas actuaciones sociales que mis padres habían orquestado anteriormente, estas reuniones se centraban en una conversación simple y honesta sobre nuestras vidas, trabajo y relaciones.
Tener a la familia de Harrison participando ocasionalmente había ayudado a normalizar las interacciones sin las tensiones subyacentes que habían caracterizado previamente nuestra dinámica familiar. ¿Cómo ha evolucionado la situación del club de campo?, preguntó Harrison. Sorprendentemente bien, en realidad. Varias familias han mencionado que aprecian tener amistades genuinas ahora en lugar de relaciones competitivas de ascenso social. La situación del fraude obligó a todos a reevaluar sus motivaciones para pertenecer a ese círculo social. La respuesta de la comunidad a los crímenes de mis padres había sido mixta, pero en última instancia constructiva. Mientras que algunas familias los habían condenado al ostracismo por completo, otras habían reconocido las presiones sociales subyacentes que habían contribuido a sus malas decisiones. El incidente había provocado conversaciones más amplias sobre la construcción de una comunidad auténtica frente a la búsqueda superficial de estatus que había beneficiado a todos los involucrados. ¿Y las perspectivas a largo plazo de tus padres? Ambos están trabajando ahora, informé. Papá encontró un puesto en una organización sin fines de lucro que gestiona programas de educación financiera para familias de bajos ingresos. Mamá es voluntaria en un grupo de defensa de la salud mental mientras toma clases para convertirse en consejera certificada. La ironía no se nos escapaba a ninguno de nosotros, mis padres habían encontrado un trabajo significativo ayudando a otros a evitar las mismas trampas psicológicas y financieras en las que ellos mismos habían caído. Su consejero había sugerido que canalizar su experiencia al servicio de los demás sería terapéutico, al tiempo que proporcionaría un valor genuino a su comunidad. ¿Y tú, Betty? ¿Cómo estás procesando todo lo que ha pasado? Consideré la pregunta cuidadosamente. Los últimos 6 meses habían sido emocionalmente agotadores, profesionalmente estimulantes y psicológicamente transformadores de maneras que todavía estaba descubriendo. He aprendido que el amor familiar no debería requerir ocultar quién eres o disminuir tus logros, dije finalmente. Durante años, acepté ser excluida de las reuniones familiares porque pensaba que ese era el precio de mantener las relaciones familiares. Pero la verdadera familia celebra tu éxito auténtico en lugar de pedirte que finjas ser menos de lo que eres para su comodidad. Esa es una lección profunda. La satisfacción más profunda proviene de ser amado por quien realmente eres, no por quien otros quieren que finjas ser, continué. Mis padres gastaron tanta energía gestionando las percepciones de los demás que se olvidaron de construir relaciones genuinas con sus propias hijas. Harrison asintió pensativamente. ¿Crees que entienden eso ahora? Están empezando a hacerlo. La terapia les ha ayudado a reconocer que su ansiedad social y sus sentimientos de insuficiencia los llevaron a crear estas elaboradas fachadas en lugar de desarrollar una auténtica confianza en sí mismos. Están aprendiendo a encontrar valor en sus propios logros en lugar de vivir indirectamente a través de los logros o las conexiones sociales de sus hijos. ¿Y qué hay del perdón? ¿Has podido perdonarlos por los años de engaño y exclusión? Estoy trabajando en ello, admití. El perdón es un proceso, no una decisión. Algunos días siento una compasión genuina por sus inseguridades y malas decisiones. Otros días, todavía estoy enojada por el tiempo que perdimos y las relaciones que se dañaron por sus mentiras. Pero he decidido que el perdón sirve más a mi bienestar que aferrarme al resentimiento. Eso es notablemente maduro. También es pragmático. Seguir enojada con ellos no cambia lo que pasó, pero nos impediría construir algo mejor en el futuro. Prefiero invertir mi energía emocional en crear el tipo de relaciones familiares que quiero tener que en castigarlos por las relaciones que solíamos tener. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Acabo de salir de la cita con el médico. No puedo esperar para compartir la noticia el domingo. Vas a ser una tía increíble. Le mostré el mensaje a Harrison, quien sonrió con orgullo de abuelo. Este niño va a crecer en un entorno familiar muy diferente al que ustedes y Sara experimentaron, observó. Ese es el objetivo, estuve de acuerdo. Romper los ciclos de disfunción requiere un esfuerzo consciente y un compromiso continuo con la comunicación honesta. Pero es posible, y vale la pena el trabajo. Al concluir nuestra reunión, reflexioné sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida desde que recibí ese devastador mensaje de texto de Navidad. Lo que se sintió como el rechazo familiar definitivo había sido en realidad el catalizador para descubrir mi auténtico valor y construir relaciones basadas en la verdad en lugar de las expectativas sociales. La asociación con Morrison Industries había superado todas las metas profesionales que me había fijado.
La reconciliación con Sara me había devuelto la relación de hermana que creía perdida para siempre. Incluso mi relación con mis padres estaba evolucionando hacia algo más saludable de lo que nunca había sido antes, construida sobre la responsabilidad y la comunicación genuina en lugar de la manipulación y la actuación social. Más importante aún, había aprendido a valorarme a mí misma independientemente de la aprobación o desaprobación de otras personas. El éxito de Premier Analytics no se trataba solo de contratos corporativos y logros financieros. Se trataba de crear relaciones profesionales donde mis capacidades auténticas fueran reconocidas y valoradas, donde no tuviera que disminuirme para hacer que otros se sintieran cómodos, y donde la excelencia fuera celebrada en lugar de ocultada. Mientras me preparaba para salir de la oficina para mis planes de la noche, pensé en las familias que había conocido a través de nuestro programa de asistencia a las víctimas, que estaban lidiando con traiciones relacionales y manipulaciones financieras similares. La fundación de becas ayudaría a las mujeres jóvenes que enfrentaban obstáculos familiares para el desarrollo profesional, pero quería hacer más para abordar las causas profundas de estas dinámicas familiares destructivas. Harrison, ¿qué pensarías si expandiéramos nuestros servicios de consultoría para incluir la mediación de empresas familiares?, pregunté. Parece haber una demanda significativa de intervención profesional en conflictos financieros de base familiar. Creo que es una excelente idea, respondió de inmediato. Tu experiencia te da una visión única de los factores psicológicos que impulsan estas situaciones, y Morrison Industries podría proporcionar el marco corporativo para desarrollar servicios de mediación especializados. Otra oportunidad de negocio que surge de una crisis personal. Se sentía como si el universo estuviera recompensando la honestidad y las relaciones auténticas mientras creaba consecuencias para el engaño y la manipulación. Mi teléfono sonó con una llamada de mamá. Betty, cariño, tu padre quería preguntarte si podrías traer copias de los folletos de la fundación a la cena del domingo. Le gustaría compartirlos con sus colegas del programa de educación financiera. Por supuesto, mamá. Dile que estoy orgullosa del trabajo que está haciendo allí. Él también está orgulloso del trabajo que estás haciendo tú, cariño. Ambos lo estamos. Sabemos que no tenemos derecho a estar orgullosos después de lo que te hicimos pasar, pero lo estamos de todos modos. Tienen derecho a estar orgullosos, mamá. Simplemente nunca tuvieron el derecho de ocultar ese orgullo porque no servía a sus ambiciones sociales. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Tienes razón. Todavía estamos aprendiendo a ser padres genuinos en lugar de actores sociales, pero estamos aprendiendo. Eso es todo lo que puedo pedir. Después de terminar la llamada, me di cuenta de que así se sentían las relaciones familiares saludables. Comunicación honesta, respeto mutuo, reconocimiento de errores y compromiso de mejorar en el futuro. Había sido necesaria una crisis devastadora y meses de arduo trabajo para llegar a este punto, pero el destino valió cada conversación difícil y cada revelación dolorosa en el camino. Mientras recogía mis materiales y me preparaba para ir a casa, sentí gratitud por el viaje que me había traído hasta aquí. El mensaje de texto de Navidad que una vez se sintió como el rechazo definitivo había sido en realidad el comienzo de relaciones familiares auténticas, un éxito profesional sin precedentes y un crecimiento personal que nunca podría haber logrado viviendo dentro de las limitaciones de las cómodas mentiras de otras personas. A veces, los finales más dolorosos crean espacio para los comienzos más hermosos. A veces, ser excluido de una falsa celebración familiar lleva a construir una verdadera base familiar. Y a veces, las personas que intentan disminuir tu luz terminan creando las circunstancias que le permiten brillar más que nunca. ¿Alguna vez has descubierto que el trato de tu familia hacia ti se basaba en mentiras o malentendidos que servían a sus necesidades en lugar de reflejar tu verdadero valor? ¿Cómo reconstruiste esas relaciones o creaste nuevas basadas en la comunicación auténtica? Comparte tu historia en los comentarios a continuación y recuerda que tu valor no depende de la capacidad de otras personas para reconocerlo. Si esta historia resonó con tus propias experiencias, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias sobre la superación de la traición familiar y la construcción de relaciones auténticas. Comparte esto con alguien que pueda necesitar escuchar que merece ser celebrado por quien realmente es, no disminuido por quien otros quieren que finja ser. Gracias por escuchar este viaje de sanación familiar y triunfo personal. Que siempre tengas el valor de exigir un amor auténtico y la sabiduría para reconocer cuando es el momento de construir nuevos cimientos en lugar de reparar los rotos.